Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Estamos estudiando este fascinante epístola, 2 de Corintios capítulo 11, y habíamos quedado en el versículo 21. Terminamos el versículo 21 y vamos a comenzar ahora con el versículo 22. Y vemos aquí estas proclamaciones que hace el apóstol Pablo. La verdad es que estudiar día tras día, si ustedes han podido hacer este estudio del principio y si no lo han podido hacer, entonces yo les recomiendo altamente que vayan a YouTube. Por favor, suscríbase en YouTube. Vaya a YouTube, vaya al canal, se llama Karina Guidi, Libre al Fin. Se lo ruego, por favor, que lo haga. Es muy importante. Más personas tienen que saber, tienen que conocer, porque se está enseñando el mensaje de la cruz del Señor Jesucristo. Y con estas epístolas estamos viendo realmente cómo es que debe funcionar la iglesia. Tenemos un ejemplo, ¿y qué ejemplo? El de la misma vida del apóstol Pablo, cómo llevó a cabo él este ministerio y todas las cosas que él tuvo que pasar y vivir, experimentar, para que pueda llegar la palabra de Dios, el mensaje de la cruz, a aquellos que aún no lo conocían. Él ahora tiene que hacer esta proclamación delante de estos falsos maestros, falsos apóstoles, sus detractores, en el cual ellos se jactaban de muchas cosas que no tenían razón, que no eran verdad. Él tenía mucho de qué jactarse, sin embargo nunca lo hizo, pero sí en esta oportunidad lo hizo, y solamente por la guía y por el permiso que le dio el Espíritu Santo de Dios para que él hiciera esto. ¿Y por qué? Solamente el Espíritu Santo le permitió que hiciera esta proclamación, esta defensa de sí mismo, de su llamado, solo por el hecho de que el Espíritu Santo sabía que en la motivación del corazón del apóstol era el amor hacia el perdido y el amor hacia las personas, y un deseo profundo que no se perdieran del camino al cual una vez habían llegado. Que por lo menos estos corintios no prestaran el oído jamás a estos falsos apóstoles que los estaban desviando de la fe y de la sincera fidelidad a Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Esto sigue sucediendo hoy. Siguen habiendo muchos, y lamentablemente pareciera, ¿no?, que cada vez son más, porque uno dice, ¿cómo es posible que haya tanta cantidad de falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos hermanos alrededor nuestro, que por uno solo que predica la verdad hay cientos que no? Y lo que quieren es atrapar a las personas, lo que quieren hacer es hacer mercancía de las personas, es usar, es exprimir, es presionar a las personas para obtener algo de ellos, algo material o poder también, o las dos cosas. Dice así este versículo 22 del capítulo 11 de 2 de Corintios. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. De este versículo sabemos que estos falsos apóstoles eran judíos. También ellos probablemente eran de Jerusalén. Si es así, el nombre Jerusalén, por supuesto, tiene gran peso, como es obvio. Entonces ellos se jactaban de su linaje con orgullo. Y el hecho que vinieran algunos de Jerusalén y mencionando algún que otro nombre conocido, popular, esto llamó grandemente la atención de los corintios, por lo cual esto fue usado para prestar el oído a estas personas. Esto sucede mucho.
Vienen algunos, utilizan algún nombre y con este nombre ellos aprovechan para llamar la atención de los crédulos y de esta forma poder insertar sus falsas doctrinas y desviarlos de la fe. Todo esto usado por el enemigo. Entonces ellos se jactaban de este linaje, es decir, de ser judíos y de venir de Jerusalén. Ellos se gloriaban en sus ancestros. El nacimiento de ellos era aristocrático. Ellos presumían sus privilegios judíos. Somos descendientes de Abraham. Primero fue como hebreos, luego como israelitas y finalmente como la simiente de Abraham. El primero era racial, hebreos. El segundo era una distinción nacional, israelitas. Y el tercero era religioso, la simiente de Abraham. Ellos se llamaban hebreos porque ellos fueron los que cruzaron detrás Caldea, dejaron Caldea atrás y formaron un núcleo de una nueva raza, por así decirlo. Ellos eran israelitas porque Jacob o Israel, cuyos 12 hijos se convirtieron en la estructura nacional de su territorio. Ellos eran la simiente de Abraham porque allí radicaba el significado espiritual de los judíos. Esto incluía la promesa de un lugar, un pueblo y un propósito. Su gran propósito en el mundo fue de redención. Consecuentemente, el judaísmo surgió de allí y de allí, del judaísmo, es que creció entonces y sale el cristianismo. De hecho, aún es verdad que en este pueblo todas las familias de la tierra serían bendecidas, como dice Génesis 12:3. Y aún nosotros hemos sido bendecidos tras este pueblo. Entonces el apóstol está diciendo que aunque él vivió en Tarso, una ciudad del Imperio Romano, y a cientos de millas de Israel, aún sus padres retuvieron la lengua hebrea. Esto es porque Pablo era acusado de no ser un verdadero hebreo. Sin embargo, él lo era. Él era un verdadero hebreo, un verdadero judío, y también él retenía la ciudadanía romana, posiblemente gracias a sus padres. El nombre de israelita para ellos era una banda y un título de honor. Pablo también tenía este honor. Y la mención de ser de la simiente de Abraham tenía que ver con el gran pacto de Abraham y sobre todo la salvación por la fe. También Pablo formaba parte de este gran pacto. Y aún mucho más. En el versículo 23 sigue diciendo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Oh Señor, espero que usted sienta la presencia del Señor como siento yo en este momento. Y la pregunta, ¿son ministros de Cristo? Oh, gloria a Jesús. Esto proclama el hecho que ellos decían serlo. Sin embargo, Pablo, a pesar de sus proclamaciones, como dice en el capítulo 11, versículo 15, ellos eran ministros de Satanás. Entonces entienda cómo se hace esta pregunta. Esta pregunta, ¿son ministros de Cristo? Es una pregunta de una manera irónica. Para realmente la respuesta es todo lo contrario. No, ellos no lo son. Él sí era un ministro de Cristo, un verdadero ministro de Cristo. Pero como ellos proclamaban ser ministros de Cristo, cuando en realidad el Espíritu Santo de ellos dijo que eran ministros de Satanás, él dice, yo más. Y esta pregunta se parece a las tres anteriores y se conecta con estas, pero no tiene la intención de ser la pregunta número 4, sino a abrir con una nueva línea, una línea asombrosa que sigue hasta el versículo 31. Las tres preguntas son concernientes al nacimiento y su descendencia, lo que es un asunto menor para Pablo, aunque era un gran asunto para estos falsos apóstoles. Es decir, Pablo nunca había sacado todo este asunto a relucir. Él no necesitaba jactarse en estas cosas, pero como este era un asunto importante para estos falsos apóstoles, entonces ahora este tema sale aquí. De hecho, las 4 designaciones no son términos elegidos por Pablo, sino términos que Pablo observó de parte de estos falsos jactanciosos. Por eso vemos entonces, ministros de Cristo es el único y supremo asunto. O alguien es un ministro de Cristo o es ministro de Satanás, no hay más.
En efecto, al Pablo hacer esta pregunta en esta manera que la hizo, está diciendo que ellos se habían puesto este título. Este era un título, se habían autonombrado, autollamado ministros de Cristo. Y esto aclara un número de cuestiones. Pablo no puede de ninguna manera admitir que estos falsos apóstoles son en algún sentido ministros de Cristo. Él ya había dicho lo que ellos eran en realidad, ministros de Satanás, por lo que su declaración no debe malinterpretarse como él comparándose con ellos, porque esto no es lo que él está haciendo. Pablo expone todos los hechos, todo lo que prueba que él es de hecho más de lo que estos falsos jactanciosos jamás serán. Ahora, todos los predicadores y aún sacerdotes, por lo menos en alguna manera, se consideran a sí mismos como ministros de Cristo. ¿Y esto es verdad? Tanta cantidad de predicadores, de aquellos que se dicen apóstoles, profetas, aún también incluyendo a sacerdotes, lo que se llaman sacerdotes, obispos. ¿Esto es realmente así? ¿Son ministros de Cristo? Esto no es más verdadero en el presente de lo que fue en aquel entonces. Solo aquellos que predican el mismo evangelio que Pablo predicó pueden ser bíblicamente llamados como ministros de Cristo. Él dijo, y de manera enfática e inspirado por el Espíritu Santo, dijo en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema». Entonces, no sé cómo ser más claros, pero dice otro evangelio. ¿Cuál es el evangelio que debe ser predicado? El que predicaba Pablo, ese mismo. ¿Y cuál es el evangelio que predicaba Pablo? Jesucristo y este crucificado. Porque he decidido a no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y este crucificado, porque no me envió Cristo a mí a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces el evangelio que debe ser predicado es Jesús y su gran obra en la cruz. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que ningún sacerdote católico es un ministro de Cristo, por la simple razón que ellos no están predicando ni enseñando el mismo evangelio que predicó y enseñó Pablo. Esto nos dice que todos aquellos que predican el evangelio de la prosperidad no son ministros de Cristo. Y muchos más, siguiendo en esa línea. El evangelio que predicó Pablo es la justificación por la fe. Esto significa que muchos predicadores protestantes no son verdaderos ministros de Cristo porque ellos exaltan el bautismo en agua o la cena del Señor o el pertenecer a una cierta iglesia, denominación, etc., como lo necesario para la salvación. Entonces, de acuerdo a Pablo, cualquiera que difiere de su evangelio es anatema, que significa eternamente condenado. Y ciertamente no puede ser considerado como un ministro de Cristo. Algunos pensarán, ¿por qué eres tú tan dura? No. ¿Por qué Pablo es tan duro? Situaciones serias como estas demandan medidas fuertes. Lo que estamos discutiendo aquí es lo más importante del mundo, la salvación del alma. Como alguien dijo, no hay nada peor que un camino falso de salvación, y de seguro los esfuerzos para poder apegar la ley al gran evangelio de la gracia presenta algo que es muy serio. De hecho, la mayoría de las personas que tratan de hacer esto perderán su camino. Cualquier error es constituido como la palabra de Dios, en la palabra de Dios como levadura. Cualquier error, ya eso constituye levadura. Y un poco nada más de levadura es suficiente para leudar, corromper
toda la masa. Como tal, si no son extraídos de raíz, finalmente corromperán todo. Todo lo que quedará será error. Es muy, pero muy grave. Y hay incontables millones en el infierno en este momento, quienes desean que alguien les hubiera sido lo suficientemente fuerte con ellos, alguien que hubiera sido sincero con ellos, alguien que les hubiera dicho la verdad sin importar nada, así como Pablo les decía la verdad a ellos. Ellos perdieron sus almas y perdieron sus almas eternamente porque ninguno estaba dispuesto a soportar el abuso que viene con esa posición. Pablo, él puede estar seguro que la sangre de todos ellos nunca cayeron en sus manos. Y aquellos que predican como Pablo pueden estar seguros que ellos no tienen la sangre de aquellos que se hayan perdido en sus manos. Por lo menos hicieron todo lo posible para que las personas reciban el verdadero evangelio. Como dije muchas veces, lo que las personas quieren oír no debe tener ninguna importancia con lo que el predicador debe predicar. El ministro de Cristo debe oír del Señor y entonces entregar lo que ha oído a esas otras personas, a las personas a las cuales tiene que ministrar, independientemente de lo que sea, o si las personas están o no de acuerdo, si las personas le aplauden o no, si las personas levantan la mano o no, si las personas pasan al frente o se quedan sentados, sin importar la cara que pongan, de todas maneras debe ser fiel a esto. Es decir, la reacción de las personas no es el asunto del predicador, sino el que sea fiel a la palabra de Dios. De seguro, son pocos los que están dispuestos a tomar este curso ordenado por Dios. Y también hay muchos que creen ser fiel a la palabra de Dios, en realidad no lo están siendo como creen que lo están siendo. Sin embargo, los pocos que lo hagan van a agradar al Señor y eso es todo lo que importa. Mantener y seguir teniendo la presencia y la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. El Señor dijo al profeta Ezequiel, en Ezequiel 3:19, que es algo cierto para todos los predicadores también, dice, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. El rechazar el mensaje o negarse a oír el mensaje, en otras palabras, ignorarlo, de ninguna manera absuelve al individuo de su responsabilidad ante el mensaje. Algunos piensan, bueno, no voy a hacer nada al respecto, voy a ignorarlo, voy a hacer de cuenta que no me dijeron nada. Y eso no absuelve a la persona de esa responsabilidad, porque la persona ha oído, y desde el momento que la persona ha oído, es responsable de ese mensaje, del mensaje de Cristo, de la palabra de Dios, del Evangelio. Si la persona rechaza, el gran peligro es que el corazón se endurece. Y viene alguien y otra vez le da el Evangelio, la persona no cree, se endurece aún más. Y va llevando un proceso de endurecimiento tan grande que puede llegar el momento en el que ya nada puede penetrar ese corazón. Está perdido. Demasiado duro. Imposible que pueda penetrar, porque no hay arrepentimiento verdadero. Como le pasó al gran faraón de Egipto en aquel tiempo de Moisés. El corazón, cuanto más iba Moisés y Aarón a decirle, deja ir a mi pueblo para ofrecerme sacrificio. Y desde el hecho que mencionaba el sacrificio que representa la cruz de Cristo, más se enfurecía y más él arremetía en contra de los israelitas y más duro se ponía el corazón del faraón y también de Egipto en general. Por eso, sea como sea, yo sé que he hecho o que estoy haciendo lo mejor que me es posible en lo que el Señor me ha dado de hacer conforme a mis posibilidades. La frase siguiente dice, como si estuviera loco hablo, yo más. Proclama el apóstol teniendo que ponerse a un nivel en el que él no está cómodo. La verdad es que Pablo no tendría que defenderse a él mismo en esta medida, ni tampoco debería ser con otro hombre o mujer de Dios.
si la palabra de Dios ha sido seguida por las personas, ha sido obedecida por las personas, estos falsos apóstoles habrían sido rechazados enseguida. Es decir, se habrían dado cuenta, habrían podido discernir estas cosas y esta situación jamás hubiera surgido. Por eso es tan importante que los creyentes vivan muy cerca del Señor, siendo muy sensibles al Espíritu Santo, muy conocedores y estar en la palabra, en oración y en la palabra, porque entonces ya será más y más difícil que puedan ser persuadidos y seducidos por la falsa enseñanza y por los falsos hermanos o falsos apóstoles. Y por eso es que esto sucedió. No estaban siguiendo de cerca al Señor como debieran y la palabra. Por eso estos falsos apóstoles tuvieron lugar en ellos. De otra forma los tendrían que haber captado e identificado rápidamente y haberlos apartado de sus vidas, haber apartado el oído de ellos. Es lo mismo en el tiempo presente. Si la palabra de Dios es obedecida, es seguida fielmente, esta sola es la que da la dirección y que proclama la manera. El problema es que la palabra de Dios, la mayoría del tiempo, no es seguida, no es buscada, no es escudriñada, no es deseada, sino que es ignorada en favor de reglas inventadas o de celos personales o de preferencias. Las palabras yo, más, no son meramente el resultado de un ego herido. La verdad es que él tenía mayores proclamaciones al oficio como apóstol que los otros, quienes en realidad no tenían ningún reclamo legítimo. Por lo tanto, él entra en detalle para mostrar lo que él pasó por la proclamación del conocimiento del Salvador. Cosas terribles, dice pruebas, terribles pruebas, aflicciones. Satanás no oprime a sus ministros como es obvio. Él solo oprime, se opone, estorba en toda manera posible al verdadero apóstol. ¿No ven? ¿No se dan cuenta acaso que los falsos apóstoles, falsos maestros, falsos hermanos, falsos predicadores, esos no son oprimidos? Claro que no, porque Satanás no oprime a los suyos, sino que les ayuda para que lleven a cabo esto, pero por supuesto el final es destrucción. Sino que él estorba y oprime a los verdaderos apóstoles, al verdadero llamado por Dios, al que verdaderamente ha sido ungido y llamado por él. De hecho, tal oposición es una de las señales seguras del llamado de Dios y que uno está en el mismo centro de la voluntad de Dios. Y fíjense, esta es una gran señal, una gran marca. Esta es una de las marcas del verdadero llamado por Dios. ¿Cuál? Persecución, oposición. Consecuentemente, en los versículos 21 al 29, Pablo desafía a estos falsos maestros para probar su fidelidad al Evangelio y para tolerar a la humanidad por un registro similar o superior de devoción, aflicción y de privilegio nacional por ser un judío y porque no ser un judío completo en Cristo, aún más todavía, completo en Cristo. Trabajos, dice la frase, en trabajos más abundante. Se refiere a la labor necesaria para propagar el Evangelio. El Señor Jesús dijo en Lucas 10:2 y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La verdadera obra del Señor es, de hecho, la labor más difícil en el mundo. Esto es, si es hecha correctamente. Es una tarea que uno puede decir llena las 24 horas del día, 8 días de la semana. De hecho, si el predicador del Evangelio es verdadero a su llamado, es fiel a su llamado, él tendrá muy poco tiempo para cualquier otra cosa, como las cosas seculares, a juegos, entretenimientos, diversiones, deporte, golf, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas han preguntado, a veces preguntan, ¿no?, a uno o a otros predicadores, ¿qué haces de hobby? ¿Qué haces para pasar el tiempo? Y la verdad es que yo no tengo ningún hobby, no tengo mucho tiempo para hobby, pero para lo que el Señor ha llamado al verdadero predicador del Evangelio, me incluyo también, ha llamado a ser, requiere todo lo que uno es, todo lo que uno tiene
y no quieres hacer más nada, sino solamente eso para lo cual el Señor te ha llamado. Y yo la verdad que quiero eso y quiero llenar todo mi tiempo en su obra, aparte de la que uno pasa con la familia. Y de seguro esto no es para atacar actividades inocentes como el golf, como el fútbol, entretenimientos, lo que sea, sino más bien la proclamación del hecho que el Señor no llama a vagos. ¿Oyó eso? El Señor nunca ha llamado a ningún holgazán a su cosecha, sino a trabajadores, a obreros. Y de hecho Pablo da 4 expresiones respecto a su vida y ministerio. Y me pregunto si estas 4 encajan en la vida moderna del creyente y en aquellos que se dicen ser predicadores del Evangelio. Y estas son las siguientes: trabajos, azotes, cárceles, peligros de muerte. Vamos a una pausa y volvemos con estos 4 puntos. Visita nuestra página web mirradioc4.com. mirradioc4.com. As a rest to the weary, come as a balm for the soul, come as a dew for my dry soul. Fill me with joy evermore. Come, Holy Spirit, I need thee. Yes, I do. Come, Holy Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thine own gentle way. Come, Lord, like the springs in the desert. Come to this withered of soul. Oh, let thy sweet healing power, and make me whole. Sing it now, children. Come, Holy Spirit, I need thee. Yes, I do. Come, Holy Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thine own gentle way.
come in thine own gentle Yes, Lord. Gloria a Dios, estamos de vuelta. Entonces mencionamos estas pruebas, ¿verdad?, que son similares a muchas de las cosas que pasan los creyentes hoy en día y en muchas partes del mundo más que en otras. Trabajos, número 1, 2, azotes, cárceles, peligros de muerte. Pienso que uno puede notar que estos falsos apóstoles usaron sus posiciones jactanciosas como una señal de sus credenciales, como una prueba de sus credenciales. Mientras que Pablo usa tribulaciones, dificultades, pruebas, sufrimientos, aflicciones, como sus credenciales. ¿Notan la diferencia? Quiero que vean, por favor, la diferencia, para que noten cómo son aquellos que se dicen ser apóstoles cuando en realidad no lo son, y ellos usan como sus credenciales, sus posiciones, títulos, sus obras, aquellas cosas que ellos hayan hecho, y esto es para ellos, sus posiciones jactanciosas vienen siendo sus credenciales. Veamos la diferencia con el apóstol Pablo. Él se está gloriando en estas debilidades. Sus credenciales son los trabajos, los azotes, las cárceles y los peligros de muerte innumerables que él enfrentó. Qué diferencia, ¿verdad? La mayoría de los ministros modernos no pasan ningún trabajo por la causa de Cristo. No están dispuestos a hacer ningún esfuerzo ni ningún sacrificio y le entregan a Cristo las migajas, el tiempo que les sobra, el dinero que les sobra, la energía que les sobra, solo le dan las obras. Y esto también aplica a los laicos, a la iglesia en general. No todos, pero la mayoría es así. La frase siguiente dice: en azotes sin número. Presenta el ministerio. Esto es lo que es el ministerio. ¿Usted quiere el ministerio? Bueno, esto es lo que presenta el ministerio. El verdadero ministerio, que es, como uno de los muy pocos llamados, quizás es único en su tipo, donde es prueba de calificaciones peculiares para el oficio que un hombre ha sido tratado con toda manera de insultos y que aún ha sido a menudo golpeado en público. ¿Qué otro oficio admite tales calificaciones como este? La verdad es que, y lo que pienso, que para ahora es obvio, que la gran oposición siempre estará contra el verdadero Hijo de Dios y especialmente el verdadero predicador del Evangelio. Algunos pueden decir que los tiempos han cambiado y que esto ya no es el caso. Sin embargo, ¿será posible que la falta de oposición sea la señal de la falta de la verdadera predicación de la palabra? Hoy, entienda esta pregunta otra vez. El hecho que no hay oposición, piense en su propia vida, piense en tantos, si son pastores, si son líderes los que oyen, hay oposición en contra de su vida. ¿No será que la falta de oposición sea una señal de la falta de la verdadera predicación de la palabra de Dios, del mensaje de la cruz de Cristo? ¿Que la unción del Espíritu no está allí? Los hechos son que si el predicador del Evangelio ministra como debe, enseña como debe, bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, oye de parte del Señor y entrega su alma, la oposición será poco menor a la de aquel entonces. El diablo es el mismo diablo y los hijos del diablo son sus mismos hijos. Y de seguro los demonios religiosos son los peores demonios de todos. El diablo de aquel entonces quiere hacer con los cristianos lo mismo que él quiere hacer con los de ahora. Entonces, aunque la ley de la tierra, por lo menos en algunos lugares, les pueda prevenir de dar estos azotes físicos, en algunos lugares, aún figurativamente hablando, estos azotes no son menos ahora que antes. Piense esto. Es real, es verdad. También la medida de estos azotes es sin número y a veces son más de lo que uno piensa que es capaz de soportar.
Ahora, tal vez alguien pueda preguntarse, ¿por qué es que el Señor permite tal cosa? De hecho, Pablo hizo la misma pregunta, sabiendo que el Señor fácilmente podía prevenir todos los obstáculos, todas las dificultades. Esta oposición puede ser prevenida de parte de Dios. Él le ha pedido al Señor, Señor, quítame este aguijón. Y es posible que el aguijón, o por lo menos parte de este aguijón de Pablo, era esta gran oposición, la cual él enfrentaba todos los días. Y es muy posible que eso sea, y de seguro no era una falta de fe de parte de Pablo. Como algunos dicen, bueno, a él le pasaron las cosas que le pasaron porque no tenía suficiente fe, o porque no declaraba positivo. Algunos llegan a decir, si Pablo supiera las cosas que nosotros sabemos hoy, nada de esas cosas le hubieran pasado. Y eso está totalmente en contra de lo que el Espíritu Santo nos ha dado en la palabra. Y Él nos dice el porqué de todo esto, Pablo, cuando lleguemos al capítulo 12 de este comentario que estamos desarrollando. Luego tenemos cárceles, dice la frase, en cárceles más. Sin duda habla de esta situación siendo mayor que el registro en el libro de Hechos. A ver, no se menciona acerca de estos falsos apóstoles siendo metidos en las cárceles por predicar a Cristo. Esto, por supuesto, les mostraba a ellos, en realidad, cuando ustedes sufrieron por la causa de Cristo, cuando ustedes fueron azotados por la causa de Cristo, cuando ustedes estuvieron en cárceles y al borde de la muerte por la causa de Cristo. Y Lucas, en el libro de Hechos, solo menciona una prisión de Pablo antes del tiempo cuando esta epístola fue escrita. Es decir, las epístolas con el libro de Hechos, no hay contradicción allí, pero cuando leemos todas estas cosas que vivió Pablo, tenemos que leerlas no solamente del libro de Hechos, sino con las epístolas también para poder tener toda la información, o por lo menos la mayor información. Y esto fue en Filipos, con Silas, eso en Hechos 16:23, cuando recibió allí azotes. Pero debemos recordar que muchas cosas fueron omitidas por Lucas. Él no profesa, de hecho, dar un registro de todo lo que le pasó a Pablo, y una omisión no es una contradicción. Son demasiadas las cosas que Pablo vivió, ¿cierto? Y muchas de ellas son registradas en Hechos y también en las epístolas, como en esta. La verdad es que la palabra cárceles puede referirse a más de una celda con barrotes, porque cada vez que se niega el perdón, en efecto la persona se niega a perdonar. Esto pone al individuo en cuestión en una prisión. El condenar a alguien, de hecho, hace lo mismo, lo pone en una cárcel. Denominaciones religiosas enteras ponen a los individuos en una prisión, figurativamente hablando. Y cada vez que una iglesia o denominación inventa una ley que no es apoyada por las Escrituras, ellos y aquellos que se someten a estas leyes son puestos en una especie de cárcel espiritualmente hablando. La frase siguiente dice, en peligros de muerte muchas veces. En realidad significa que él fue expuesto a menudo a la misma muerte, al dolor como de muerte. Por supuesto, momentos en los cuales no tenía nada para comer, al borde de la muerte, que no tenía para tomar, en naufragios, peligros que estaba al borde de la muerte pensando que ese sería el fin. Momentos en los cuales él sentía la presión espiritual tan fuerte, la oposición tan terrible, que sentía realmente que iría a desfallecer, que perdería su vida. Los latigazos, los azotes, que posiblemente por momentos perdería el conocimiento o sentía que ese sería el final, al borde de la muerte, expuesto a esto, por amor a Cristo. Una vez más, esto es lo que Jesús quiso decir cuando Él dijo, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Mateo 10:39. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea su nombre. Vale la pena, gloria a Jesús. En el versículo 24 nos sigue diciendo, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. En este versículo y en el versículo siguiente
es de importancia hacer algunos comentarios preliminares para explicar estas frases. Se admite que todos los particulares aquí no pueden ser extraídos de los Hechos de los Apóstoles. Unos pueden ser identificados allí, sino que hay muchas más pruebas aquí de las que son especificadas allí en Hechos. Esto prueba que el libro de Hechos y esta epístola son escritas independientemente la una de la otra, aunque no hay ninguna contradicción entre ellas. Es decir, tú puedes leer los Hechos de los Apóstoles y quizás no leas de estas 5 veces, en la cual el apóstol recibió estos 40 azotes menos 1, es decir, 39 azotes, pero como sea, esto es el registro verdadero. Aquí dice 5 veces y en Hechos no está el registro de estas 5 veces, es decir, hay un registro de una vez. Muy bien, entonces esto prueba lo que estábamos diciendo, no hay una contradicción entre ellas. Tomamos todo lo que dice Hechos y tomamos también, en este caso, esta epístola. Cuando Pablo dice que él fue azotado 3 veces con varas, aunque en los Hechos se menciona un azote, aún no hay contradicción. También entiendan que todo el periodo de tiempo después de la conversión de Pablo al tiempo cuando Lucas se unió en Troas es dado de manera concisa. Ese periodo fueron unos 16 años. Y es comprimido en unos pocos capítulos. Aún en ese tiempo Pablo estaba viajando constantemente. Él fue a Arabia, entonces algunos piensan que él volvió a Damasco, fue a Jerusalén, entonces fue a Tarso, de Tarso fue a Antioquía, luego a Chipre, entonces a Asia Menor, etc. Durante este tiempo él pudo haber hecho muchos viajes más y ser expuesto a muchos peligros. Aún todo esto es registrado en unos pocos capítulos. Es decir, cuando leemos, ¿cierto? Leemos todos estos registros, pero está todo condensado en unos poquitos capítulos. Toda una vida, ¿verdad?, del apóstol Pablo. Pero lo tenemos reducido. Y una porción considerable de estos hechos es ocupada con un registro de discursos públicos. Porque si ustedes leen Hechos, ustedes van a notar que hay muchos discursos públicos, está el de Esteban, está el de Pablo varias veces, el de Pedro, y hay muchos discursos, muchas predicaciones enteras que toman bastantes capítulos. En ese periodo de 16 años, por lo tanto, hubo una amplia oportunidad para todas estas cosas que son mencionadas aquí. De hecho, es probable que él haya pasado por muchas más cosas que estas, aún las que están registradas. Entendamos esto. Pero el Espíritu Santo quiso que estas fueran registradas. La frase siguiente dice, de los judíos. Estos azotes los recibió de los judíos. Estamos hablando de los mismos de él. Y no nos olvidemos que los mismos judíos, el mismo pueblo, dícese de Dios, son los que dijeron de Jesucristo, crucifíquenle, crucifíquenle. Por eso de los judíos es usado de esta manera, debido a que los azotes públicos eran la manera judía de castigo. Era usual con ellos el infligir 39 azotes. Los gentiles no estaban limitados por la ley concerniente al número que ellos infligían, es decir, los gentiles podían dar cuantos azotes ellos creyeran conveniente. Pero conforme a la ley de Moisés, Deuteronomio 25, versículo 3, nos dice la manera en la cual esto debía ser hecho. Si alguien lo merecía, si alguien debía recibir ese castigo, lo que significaba que alguien habría hecho algo muy, pero muy malo. Por supuesto, uno se pregunta, ¿qué cosa tan mala pudo haber hecho Pablo para merecer estos azotes? Y si esto lo traemos al tiempo moderno realmente, ¿qué cosa tan mala han hecho algunos verdaderos, me refiero a verdaderos y llamados y ungidos, predicadores del Evangelio, para recibir y merecer tantos azotes aún de aquellos que se dicen ser cristianos, aún aquellos que se dicen ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo? Y cuando hablo de estos azotes, no me refiero en sí a algo físico, sino a difamaciones, sino a habladurías y envidias. De hecho, no hubo ninguna maldad, todo lo opuesto.
Lo único que Pablo buscaba hacer era ayudar. Él buscaba ayudar a aquellos que se le oponían. Y por su firmeza por Cristo, que es lo que causó esta gran enemistad. Fue su fe en Cristo lo que causó este odio. Fue la unción y el poder del Espíritu Santo sobre su vida lo que causó esta enemistad, esta envidia, este celo. Y también los judíos, de hecho, sus conciudadanos, seguramente le odiaban más que los demás. Ellos consideraban a Pablo como un traidor, como un vendido. Una vez él había sido el gran campeón de los fariseos. Él estaba siendo formado por Gamaliel para convertirse en el principal de los fariseos y el mayor oponente de Cristo él era. Hechos capítulo 9. Pero luego él tuvo la experiencia en el camino a Damasco que lo cambió totalmente, nació de nuevo. Y luego él fue lleno con el Espíritu Santo y a partir de allí se ganó al mundo entero de enemigo, especialmente la iglesia religiosa. A partir de allí, él se convirtió en el mayor defensor de Cristo. Del mayor oponente de Cristo al mayor defensor de Cristo. Y seguro que se entiende que los judíos que azotaron a Pablo no eran los mismos judíos de los que estamos hablando aquí, estos falsos apóstoles. No, estos eran de la misma nación de Israel. En realidad, aquellos que odiaban a Cristo. Cuando Pablo dice que recibió 39 azotes 5 veces, significa que él los recibió todos, 5 veces, 39 azotes cada vez. Algunos puedan sugerir otra cosa o sugerir que en algunas ocasiones él recibió menos porque los azotes se detuvieron antes de alcanzar el conteo total. En casos cuando la víctima estaba débil y había colapsado, contradice lo que Pablo dice sobre sus experiencias. 5 veces él recibió los 39 azotes completos. Si alguna vez él recibió un número menor, no ocurrió en estas 5 oportunidades. Como se dijo, Deuteronomio 25:3 fija el número extremo de azotes en 40. El juez judío podía decretar un número menor, pero no podía exceder los 40 azotes. Después de esto venía la pena de muerte, es decir, en cuanto al castigo, el castigo mayor, por supuesto, pena de muerte. Y el castigo menor a la pena de muerte eran los azotes. Pablo recibió la penalidad máxima después de la pena de muerte, que era la mayor, conforme a la corte judía. La víctima era puesta en el suelo boca abajo y era sostenido de pies y de manos hasta que los azotes fueran administrados delante de los ojos de la corte. Originalmente eran usadas varas, pero después, a pesar del hecho que los judíos eran tan escrupulosos acerca de no exceder el número 40, la vara fue cambiada por un látigo. Este látigo era hecho de piel de ternero. Al final del látigo, este látigo estaba dividido en 5 tiras, es decir, terminaba en 5 ramas, 5 tiras, lo que hacía el castigo mucho más severo. Este tipo de azotes establece que la víctima era atada a un poste, el pecho y los hombros estaban desnudos, el cuerpo estaba doblado y 13 azotes eran administrados en el pecho y 26 en los hombros. Considerando esto, uno queda asombrado, ¿verdad? Asombrado ante el valor del apóstol, quien después de recibir azotes, él seguía yendo a las sinagogas para predicar el evangelio independientemente del hecho que esto pudiera resultar en severos azotes de esta naturaleza. Solo el amor, ¿verdad? Solo el amor a Dios y el amor a las almas puede llevar a alguien a continuar haciendo esto ante la terrible oposición, aún hasta el peligro de muerte. Y la razón de la oposición es en 3 partes. Oiga esto y ya terminamos con esto hoy. La razón de la oposición es en 3 partes. Número 1, hay una naturaleza divina en el corazón y en la vida de toda persona nacida de nuevo. Y al tener nosotros la naturaleza divina, solamente esto, el hecho de haber nacido de nuevo, que el Espíritu de Dios vive en nosotros,
esto ya atrae automáticamente la enemistad de la naturaleza pecaminosa. Desde el momento que usted le dijo que sí a Cristo, quizás muchas personas no saben esto, se convierten al Señor, le dicen que sí a Cristo de todo corazón, pero nadie le dice, mira que ahora te va a pasar esto. No puede prever todas estas cosas. Por eso es que hay muchos que luego se apartan porque la presión es tan grande al haber entregado su vida a Cristo que no permanecen en el camino. Pero esto es por la naturaleza divina que ha sido implantada en el corazón de aquel que ha creído. Es el Espíritu Santo que mora en el corazón y vida del creyente, lo que por supuesto va a irritar la naturaleza pecaminosa de todos aquellos que están a su alrededor. Número 1. Número 2, Satanás, por supuesto, va a hacer y hace todo lo que él pueda para estorbar la obra de Dios. Y Satanás, tristemente, él estorba la obra de Dios, se opone a la obra de Dios, utilizando a los mismos de la iglesia, aquellos cuyos pies no están verdaderamente fundamentados en la roca, que es el Señor Jesucristo. Aquellos crédulos, aquellos que no tienen conocimiento bíblico como debieran. Aquellos que creen en el Señor, pero son carnales, andan en la carne y no en el Espíritu. Y Satanás los usa muy fácilmente, son muy volátiles y muy fáciles de Satanás atrapar y utilizarlos en contra de la verdadera obra de Dios. Por eso es que Satanás, número 2, hace todo lo que él pueda para estorbar y obstaculizar el avance de la obra de Dios, que es la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Y número 3, es la voluntad propia en los corazones y vidas de los creyentes, que siempre mostrarán la oposición contra aquello que es la verdadera obra de Dios. Y esto será hecho normalmente atacando al mensajero. Es decir, la voluntad propia, la concupiscencia, los deseos malos de aquellos corazones, de vidas, de personas que muestran oposición, y la oposición es a la obra de Dios, pero en realidad lo hacen de manera atacando al mensajero. Esta es la manera en la cual atacan la obra de Dios. ¿Pero de qué manera atacan la obra de Dios? Atacando a aquellos que el Señor ha levantado, ha puesto, ha llamado y ha ungido para llevar adelante la verdadera obra de Dios. Esta es la manera en la cual Satanás obra. Obra dominando, controlando la voluntad propia en los corazones y vidas de las personas para que se opongan a aquello que es la real y verdadera obra de Dios, donde realmente el Espíritu Santo se está moviendo, y Él lo hace atacando al que trae el mensaje. Esto es lo que hace Satanás. Gloria a Dios, usted ya lo sabe, usted ha sido advertido y usted ya conoce esto. Ahora, lo que sí le ruego es que siga en este estudio. No se vaya, quédese. Hay mucho más en mi Radio C4. No se olvide del otro programa también llamado Estudiando el Antiguo Testamento. Estamos estudiando el libro de Génesis. ¿Sabe usted? Aquellos que entienden el libro de Génesis, se puede decir que han tenido o tienen un entendimiento de toda la Biblia. Así que estudien con nosotros también todos los días el gran y poderoso, hermoso libro de Génesis, todos los días a las 8 de la mañana y su repetición a las 4 de la tarde, y también Libre al Fin. Y recuerde que todo esto luego lo encuentran en YouTube, Karina Guidi, Libre al Fin. En ese canal van a encontrar todos los estudios. Que el Señor les bendiga grandemente y será hasta la próxima. Robert Robinson was born in the 1730s, and at 8 years old, his father passed. His mother had such a difficult time with him that she sent him off to a trade school where he fell into gambling and drinking. But he and his buddies one night when he was 17 years old went to the revival service. In his words, they were going to mock the evangelist. But when George Whitefield began to preach, he felt God speaking directly to him.
Now, he struggled with that for 3 years before he gave his life up. But when he did, he became a pastor and a hymn writer. And he wrote this song, and it encompasses the experiences he lived as a Christian. Come thou fount of every blessing. Come thou fount of every blessing. Tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy, Streams of mercy, never ceasing. Call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Oh, praise the mount, I'm fixed upon it. fixed upon it, yes. Mount of thy redeeming love. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God, he to rescue me from danger interposed his precious blood. How his kindness yet pursues me, mortal tongue can never tell. Clothed in flesh till death shall loose me, I cannot proclaim it well. Oh, to grace how great a debtor. Daily I'm constrained to be. Let thy goodness, like a fetter, bind my wandering heart to thee. I'm prone to wander, Lord, I feel prone to leave the God I love. Oh, here's my heart. Here is my heart. Please take and seal it. Seal